No, sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Seguimos con estas clases del curso Los Profetas y el Desarrollo del Carácter. Es un curso que te va a impulsar a desarrollar el carácter para despegar tu ministerio. Está dedicado a toda la gente profética y bueno, pues iniciamos desde el 5 de junio. Esperamos que en estas clases por Zoom, donde tenemos diálogo, estemos cada vez aprendiendo un poco más. Soy su servidor, Javier Hermoso, director de la escuela, y me da gusto, de veras enorme, es un privilegio servir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, él mismo siendo hijo de Dios, una vez mencionó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre mencionó esta genealogía y hoy vamos a ver a Isaac. El día de ayer estuvimos estudiando a Abraham, hoy vamos a ver a Isaac y vamos a leer el Salmo 105, 9, 15, donde menciona la heredad de Israel, Abraham, ¿verdad? Su juramento Isaac. Pero, ¿cómo termina este salmo del 9 al 15? Termina con algo muy especial que nos sugiere que Isaac era parte de ese grupo profético y además es una promesa y una advertencia, ¿verdad? Dice, Isaac significa risa, risa de gozo, de reírse, de carcajearse, risa. Leemos el Salmo 105 del 9 al 15. Dice, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Fíjate. La estableció Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¡Wow! Tremenda promesa y acepción que Dios mismo hace. No es la primera vez que lo hace, lo encontramos en Primera de Crónicas 16, 22. Yo lo leía ahí la primera vez y dije, caray, Señor, ¿qué es esto? Ahí en Primera de Crónicas 16, 22 es lo mismo, la misma promesa. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Qué dice la Biblia de aquel que se meta con uno de mis pequeños? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús lo dice? Ay, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. Fíjate qué promesa tan hermosa para todos los cristianos. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. ¿Cuántos creen en Jesucristo como Señor y Salvador, verdad? Y si te hacen tropezar, fíjate qué tremendo. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, que era una piedra grande, redonda, con un hoyo y con un tronco en medio que el asno jalaba para triturar los granos o sacar el aceite de la oliva, etcétera. Que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Es una parábola que el Señor dice. Y referente a Isaac, Isaac es un patriarca importante, muy importante. En el Nuevo Testamento se hace mucha referencia al sacrificio de Abraham con Isaac, lo estábamos viendo,
como está ahí en la lámina, ¿verdad? De este cuadro antiguo, ya está ahí el fuego, ya está el altar, Isaac amarrado, atado de manos ahí junto a unos leños. Está el ángel de Jehová diciéndole a Abraham, detente, detente, no le hagas mal al muchacho, ¿verdad? Pero algo muy importante, ¿ya vieron? Está ahí un cordero que se le trabaron los cuernos en una zarza, ¿verdad? Muy importante ese detalle. ¿Recuerdan ustedes cuando van subiendo Monte Moria? Fueron 3 días de camino, ¿no? Yo creo que Abraham, el ancianito, ese ancianito amoroso, lleno de un buen corazón hacia su hijo y de obediencia a Dios, pues yo creo que si él intercedió por Sodoma y por Gomorra, pues seguramente iba intercediendo ahí por su hijo, a ver si Dios cambiaba de opinión durante esos 3 días. Y él le había dicho a sus siervos, espérenos aquí que vamos a regresar, vamos a hacer un sacrificio y vamos a regresar. Tanto que el libro de Hebreos dice, a ver, ¿qué pensaba Abraham? Que Dios era capaz de levantar aún a los muertos. Fíjate, vamos a regresar, eso es fe. Él sabía y le dijo así a sus siervos, con fe, vamos a regresar. Pero también Isaac le hace una pregunta, le dice, oye, padre, papá, dice, aquí está el fuego, aquí están los leños. Algunos muestran que Isaac iba cargando los leños, aquí está el fuego. Pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? ¿No? Qué pregunta de este muchacho obediente, decía la pastora Anita. Bueno, ¿cómo fue que Isaac no se regresó? Yo creo que en la generación de hoy, algún hijo le daría una pataleta a su papá, hasta se los golpea, se los suena y se echa a correr. Es como que me vas a matar de sacrificio, ¿no? Pero no, no, no. La Biblia nos muestra los corazones. Isaac fue muy obediente y le pregunta, pues, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Abraham a Isaac? ¿Qué le dice? Jehová, Jehová, Jireh. Proveerá de cordero. Jehová, Jireh. ¿Qué significa? El Señor proveerá. La palabra Jireh, Jehová Jireh, significa el Señor proveerá para sí, para él, para sí. ¿Sí me entienden? A veces usamos no muy correctamente el nombre de Jehová Jireh y pensamos Jehová Jireh, Jehová proveerá para mí. Pues no, señores. Quiere decir para sí mismo, para su obra, para él, ¿no? O sea, donde hay obra de Dios, donde hay siervos de Dios, Jehová Jireh. Y se trabó y ese fue el cordero que fue inmolado en lugar de Isaac, porque el ángel de Jehová detuvo la mano de aquel padre obediente. Y entonces agarró al carnero y dicen los judíos que de ese carnero salió el primer shofar. ¿Qué te parece eso? Que Abraham tomó el carnero y dice el Talmud que de ahí salió el primer shofar, ¿verdad? Del sacrificio, del cuerno derecho, por cierto, dice el Talmud. Porque el izquierdo se lo llevó el ángel, dice el Talmud, y es la trompeta que va a tocar en la segunda venida del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto!, ¿verdad? Son algunas costumbres judaicas, no bíblicas, pero ahí están, ¿no? Bueno, hermano Andrés, ¿qué nos dices del sacrificio de Isaac, hermano?
Sí, que nuestro sacrificio es la mejor adoración al Señor. Y la bendición grande de Abraham era pensar, creer que Dios podía resucitar a Isaac, que tenía el poder para levantarlo de los una fe maravillosa en creer más allá de lo que él podía hacer. Y es maravilloso que se conjuntan las dos caracteres, por un lado la obediencia de Abraham y por otro lado la mansedumbre de Isaac, porque el carnero o el cordero es manso para cuando lo van a sacrificar, no pone resistencia. Entonces se conjuntan los dos caracteres, por un lado la obediencia y la mansedumbre, y nos remite a lo que dijo Jesucristo: vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, llevar vuestro yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, esa armonía de parte de Dios en Abraham e Isaac es maravillosa para los propósitos que Dios tenía y que Dios tiene para las... Adelante, profeta. Muchas gracias, mansedumbre, esa gran palabra. Pero vean ustedes, Isaac en su nombre significa risa. Isaac fue el hijo único de Abraham por intermedio de Sara. Vimos la vez pasada que tuvo otro hijo, Ismael, de la sierva egipcia Agar, ¿no? Pero Isaac es el hijo de la promesa, es el segundo de los tres patriarcas hebreos. Algunos dicen que nació en la región sur, probablemente en Beersheba. ¿Cuántos años tenía el viejito cuando le nació un hijo? Tenía 100 años de edad. ¿Y cuántos años tenía la ancianita Sara, que ya vimos? 90 años, ¿verdad? Le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, ya no le vas a llamar Sarai, mas Sara será su nombre, ¿verdad? Génesis 17:15. Y la bendeciré y te daré de ella hijo, de la promesa. Sí, la bendecirá y vendrá a ser madre de naciones. ¿Qué título para Sara? Madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Muchos dicen que Sara fue la que se rió. Sí, también Sara se rió. Ahí estamos viendo la lámina, cómo está atrás de la puerta. Ya ven cómo son luego algunas mujeres que están nomás a ver qué captan en reuniones privadas. Y se rió Sara y le dio tanta risa que Dios le dijo: dentro de un año vas a tener un hijo. Y le dio risa a Sara. Dijo: pues ¿cómo? Una viejita como yo volverá a tener deleite. Así dijo, ¿no? Entonces también dice aquí que Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Así que no solo Sara se rió, sino también Abraham, a los Dios les dio risa. Y Abraham dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces, por eso le pusieron entonces Isaac, porque tanto como el papá como la mamá se rieron, se han reído, yo creo, un tanto incrédulos, ¿no? Con la idea de tener un hijo a esa edad avanzada. Y aquí viene algo: tenemos un Dios de milagros. Tenemos un Dios que cambia las cosas. Incluso le dijo a Abraham algo que hoy debemos de guardar. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. ¿Qué te parece este asunto de Isaac? Y luego comentamos, Andrés, por favor,
lo de Israel contra Ismael. ¿Qué te parece? Sí, Dios es todopoderoso para quebrantar nuestro razonamiento, y en lo natural Sara se rió, pero en lo espiritual ya estaba la bendición porque Dios lo había hablado. Entonces nosotros tenemos que aprender a que somos seres racionales, pero sobre todo seres espirituales, donde debe funcionar bien nuestra intuición espiritual, nuestra comunión espiritual y nuestra conciencia espiritual. Porque la realidad es cambiante, pero la verdad de Dios es absoluta. Entonces, por eso se rió, porque se estaba poniendo sus ojos en lo natural, pero la palabra de Dios dice: pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, que Dios nos ayude a poner los ojos en Jesús, aunque las circunstancias a veces quieren perseverar en contra de nosotros, que Dios nos ayude a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien. Gracias por esos comentarios. Quisiera que no olvidáramos que Israel contra Ismael hoy día tienen una situación muy difícil de contienda, ¿no? Isaac está puesto en contraste con Ismael como el hijo de la promesa divina. La promesa fue para Abraham y para Sara, no para Agar, ¿verdad? Y dice Romanos 9:7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿De dónde viene la descendencia? Isaac está en la genealogía del Señor Jesucristo, ¿no? No olvidemos que Isaac es el hijo de la promesa, ¿no? Por eso nosotros los creyentes hemos de tener cosas que sean comunes con Isaac, ¿no? Dice Gálatas 4:48, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ¿verdad? Hay otro asunto muy importante de que Dios cumplió su promesa de bendecir a Isaac. Tenemos un Dios que bendice. Dice Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Fíjate que por un grano que sembraba este hombre, Dios le devolvía 100. 100 por 1. Hay una parte donde el Señor Jesucristo habla de la bendición y dijo bendición a 30, 60 y a 100 por 1. Pues Isaac tenía la bendición máxima. Dice Génesis 26:13 que el varón se enriqueció y fue que prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hubo 4 cosas en la vida de el profeta Isaac. 1, se enriqueció. 2, prosperidad. 3, grandeza. Y 4, se hizo muy poderoso. Mucha gente le pide a Dios todo esto, pero tiene que estar dependiendo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa cuando alguien empieza a tener bendiciones? No me diga usted, hermana, que los vecinos filisteos comenzaron a sentir envidia. Cuidado, esos son los riesgos de la prosperidad. La envidia es un pecado capital. Ahí en el tomo 4 de la guerra espiritual vemos que el pecado de envidia está metido en los huesos de la humanidad.
los envidiosos, las envidiosas, te va bien y te envidian. Tienes un matrimonio estable, una familia exitosa y te envidian esa familia. Tienes un auto nuevo, una casa nueva que Dios te concedió a través de un trabajo honrado, de una bendición. Y la gente, ¿qué hace? Te envidia. ¿No? Los filisteos comenzaron a sentir envidia de que todo lo que Isaac hacía, todo parecía prosperar. Él es un hombre que ya no es tan nómada. Nómada es que anda de un lado a otro, no. Él se asienta en la tierra de Canaán. ¿Y sabes cómo se asienta? Empieza a cavar pozos. Los pozos son símbolo de agua, y donde hay agua hay vida. Ahí es por eso el asunto de su prosperidad, ¿no? Que él tenía tierras de riego. Pero ¿qué hicieron los malvados? Los filisteos taparon sus pozos y trataron de deshacerse de él, ¿no? Hermanos, la envidia es una fuerza terrible en el alma de los hombres, que puede despedazar naciones, puede deshacer a nuestro mejor amigo, ¿verdad? Entonces, el consejo, cuando usted siente envidia de alguien, mejor agradézcale a Dios de lo que usted tiene. Quite los ojos del bien ajeno y bendiga a la gente, que Dios bendice a quien quiere. Antes de que se enoje usted o tenga ira, considere lo que puede perder por envidiosa, por envidioso, un pariente, un amigo, un trabajo, hasta cónyuge se pierde. ¿Verdad? Los filisteos le tuvieron envidia, dice Génesis 26, pero Isaac era sumamente próspero, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la característica de carácter de Isaac. Nos mencionaba el profeta Lechuga de la mansedumbre. Wow, esa es una característica muy especial de este hombre próspero. Era manso, humilde, ¿verdad? Era un hombre que dependía de Dios. ¿Qué nos dice nuestro hermano Andrés, maestro? Sí, la mansedumbre es muy importante. Podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Tenemos un caballo salvaje que tiene mucha fuerza, pero no podemos utilizar esa fuerza porque es salvaje, tienen que domarlo. Entonces, hay capacidades en nosotros, pero tenemos que rendirnos al Señor, y esa es la mansedumbre, que Dios pueda usar nuestras fuerzas, que Dios pueda usar nuestra vida. Entonces, esa característica es muy importante para nosotros como profetas, para los profetas emergentes, la mansedumbre donde rendimos todo al Señor para que Él cumpla sus propósitos en nosotros. Entonces, Jesucristo habla de mansedumbre y humildad. Por un lado, dejarse moldear y ser humilde y aceptar el propósito de Dios en nuestras vidas, que finalmente Él acabará la buena obra que ha empezado en nosotros. El que empezó la buena obra la terminará en nosotros. Muy bien, Andrés. ¿Quién dijo bienaventurados los mansos? ¿Y por qué? Lo dijo el Salvador, el Señor. Bienaventurados los mansos. ¿Y por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fue algo muy, muy hermoso saber que ahí está en la lámina el jovencito Isaac, su padre, y se juntan la obediencia y la mansedumbre, ¿verdad? Isaac es un tipo de Jesucristo en obediencia y mansedumbre, ¿sí? Él está dispuesto a morir
si su padre se lo pide. O sea, es el prototipo de Jesucristo. Por eso Abraham terminó siendo amigo de Dios. ¿Por qué? Porque, pues bueno, Abraham no mató a su hijo, pero Dios sí permitió la muerte de su hijo. Es más, lo dio en sacrificio. De tal manera ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Bendito sea, ¿verdad? Y Jesús, el Señor Dios nuestro, estuvo dispuesto a morir porque su padre se lo pidió. ¿Se acuerdan? Ahí en el monte Getsemaní, ¿qué le dijo? ¿Recuerdas, Andrés, cómo hablaba Jesús con el Señor? ¿Qué nos Sí, dices? Ujú. sí, él dijo en la oración, si es posible en esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú quieras. Pues finalmente el Señor dio su voluntad al Todopoderoso y resaltó la mansedumbre de Jesucristo. Vean ustedes, la palabra mansedumbre en griego aparece en la Biblia frecuentemente y es la palabra prauteus en griego, y se refiere a una actitud interior. Este es un asunto interior, ¿verdad? No es como la ternura, la benignidad que puede ser externa, ¿no? No, la mansedumbre es algo interno. Las personas, los mansos no se resienten ante la adversidad. Nos conviene ser mansos ante los ojos de Dios, ¿no? Aceptan que todo viene de parte de Dios. Sí, y de un modo amoroso. Una persona que tiene mansedumbre, pues va a tolerar las injurias de los hombres, las groserías, los desplantes. Y eso nos va a ser muy frecuente en la vida cristiana. Un hombre manso, una mujer con mansedumbre va a tolerar las calumnias incluso, ¿verdad? Les invito a que anoten un versículo, segunda de Corintios 10:1, y lo vamos a comentar. Este versículo a mí me impactó mucho. Dice así, Pablo le está escribiendo a los Corintios. Dice, yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea que el Señor Jesús no solamente era manso, sino que tenía una ternura y nos tiene una ternura a nosotros que muchas veces no somos mansos. La ternura de Cristo. Dice, yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, y ya luego les dice que... Bueno, seguimos con Isaac. ¿Dónde iba a ser sacrificado Isaac? En Monte Moria. Monte Moria está allá en Jerusalén, es un montículo, no crean que es un monte muy grande, es un montículo. Monte Moria se traduce como escogido de Dios, Moria. Pero Moria también dice, mi maestro es Jehová. Ahí en Monte Moria, al paso de los siglos, estaba el templo de Salomón, pero al paso de los siglos se fundó la mezquita de Omar. Los musulmanes, que ya vimos también son hijos de Abraham, bueno, con la egipcia, no son los de la promesa, pero ellos fundaron ahí una mezquita, vamos a llamarle un templo musulmán, extraordinariamente lujoso. Hermanos, yo estuve ahí en Jerusalén
por alguno de estos edificios, subimos a la azotea a tomar unas fotos. ¿Y qué creen? ¿Ven ustedes esa cúpula dorada en la mezquita de Omar? Así se llama de Omar porque fue hecha por el califato, el califa Omar. Y esta cúpula, ¿de qué creen que es? Es de oro. No está pintada de dorado, no es de bronce, es de oro. Y ahí un shah, ¿verdad? Recientemente dio un donativo de oro para cubrir la cúpula a la intemperie, ¿no? Hoy día es así, pero Monte Moria, donde iba a ser el sacrificio, se llama Mi Maestro es Dios. ¿Por qué Dios escogió ese lugar para el sacrificio? ¿Por qué? ¿Por qué escogió el lugar que se llama Mi Maestro es Dios? ¿Por qué creen? Abraham no entendía en ese momento, pero la respuesta vendría después, ¿no? A lo largo de la historia, Israel tenía que entender que era necesario aprender de Dios, ¿verdad? Ahí también le enseñó a Abraham y a nosotros, Dios proveerá, ¿verdad? Dios proveerá. Mi maestro es Dios, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice nuestro hermano Andrés sobre estos asuntos de la mansedumbre y de la enseñanza divina? Sí, definitivamente necesitamos ser mansos y humildes de corazón, porque lo que estaba mencionando usted, amado profeta, de que es una cuestión interna, y eso se refleja en una actitud. Cuando una persona no es humilde, no es mansa, se refleja su actitud en su negatividad. Entonces, nosotros tenemos que rogar al Señor que cambie nuestro corazón, como dice el Salmo: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Entonces, que Dios bendiga nuestra mansedumbre, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para que nosotros tengamos siempre una de mansedumbre, porque ya teniendo la actitud de mansedumbre, nosotros ya estamos en victoria, porque si nosotros tenemos una actitud diferente, tendríamos que pedirle perdón a Dios por nuestra actitud soberbia, nuestra actitud racional, nuestra actitud de pretextos, tener que pedir perdón a Dios por nuestras malas actitudes y que ponga en nuestro corazón la actitud correcta para el tiempo correcto, en el momento correcto en que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Que Dios perdone nuestras actitudes incorrectas y nos dé esas actitudes positivas de mansedumbre. Amén, amén. Dios perdone nuestras actitudes incorrectas. Yo quiero darles una profecía, lo siento del Espíritu, aquí a todo el grupo. Y se las suelto, Padre, en el nombre de Jesús. Oko, braca, di, kerebesanda, kairos, tamishe, meca, basaya. Oh, se quebrecando los temekashi, merebesita. Hijo mío, hija mía, recuerda, dice el Señor. Así te lo dice el Señor. Yo soy un Dios que prueba a las personas. Y voy a probarte a ti, hijo mío, hijita, te voy a probar. Porque yo pruebo a las personas para revelar su verdadero carácter. Y cuando te pruebo, tú sabrás el carácter que realmente tienes. Así te dice el Señor. Hermanos,
hermanos, siento del Espíritu, lo sentí, darles esta palabra. Recuerda que Dios prueba a las personas, a todos, para revelar su verdadero carácter. Y hay un lugar muy elevado que se le concede a la mansedumbre en la lista de las virtudes humanas. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver la vida de Jacob. Bueno, Isaac tuvo un hijo, tuvo un par de hijos, pero donde vino la bendición fue con Jacob. ¿Cómo se llama este Jacob? Jacob significa el que suplanta. El que suplanta. El que suplanta. Dice la Escritura, hoy que esta noche vamos a ver a Jacob, que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Es decir, Jacob en el futuro se revela como un gran profeta, donde bendice a las 12 tribus. La palabra Jacob en hebreo, Jacob con Q, Jacob, significa agarrar del talón. Los hebreos dicen que significa suplantador, el que toma del talón, ¿verdad? Entonces vean ustedes al profeta Jacob. Vemos el que sí, no sé por qué están saliendo esos rayones, yo no sé si es por el programa Zoom, pero bueno, pero ahí están las diapositivas. Dice la Escritura en Génesis 25-21 que oró Isaac, ya vimos a Isaac, oró a Jehová por su mujer. ¿Cómo era su mujer? Era estéril y lo aceptó Jehová. Tenemos un Dios que acepta la oración cuando se hace de corazón y concibió Rebeca su mujer. ¿Cómo concibió? Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Qué hacían esos dos bebés? Las mujeres que pues tienen una pancita cuando están embarazadas saben que el bebé pues da pataditas y se mueve. Es más, yo recuerdo mi esposa me decía cuando estaba su pancita de mis dos hijas, me decía, ven a ver. Y le ponía yo la mano en la pancita y ahí estaba Paola dando de patadas y luego la primera, también Pamela, se movían, se está moviendo y nos causaba un gozo enorme como marido y mujer. Bueno, pues el caso es de que Rebeca tuvo dos adentro de ella. ¿Y qué creen que hacían, verdad? Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, imagínate, una mamá que sabe que sus hijos son unos peleoneros adentro de la panza. No, hombre, ella dijo, ¿para qué vivo yo? Se sentía mal, se sentía de tantas patadas. ¿Qué estaban haciendo esos dos hijos? Yo creo que estaban ya luchando por la primogenitura. Ahí tenemos a los dos, ¿verdad? A Jacob y a Esaú. Uno era lampiño y otro era peludo, ¿no? Pero desde bebés luchaban dentro de ella. ¿Y sabes qué hizo ella? Dice, fue a consultar a Jehová. Ojo, esto es sumamente importante, amados del Señor. ¿Qué hizo Rebeca? Fue a consultar a Jehová. Este es un incidente prenatal poco común, que hizo que ella fuera a consultar a Jacob porque sus hijos eran unos luchadores desde el vientre
¿verdad? ¿Qué creen que pasa cuando nace el bebé, ¿no? Antes de que naciera Jacob. Pues, ¿quién es el primero que nació? Esaú. Ya ven cómo nacen los bebés, sacan la cabecita y luego poco a poco los movimientos pélvicos van empujando y puja la mamá y grita y puja de dolor y sale el bebé, ¿verdad? Pero este bebé, Esaú, ¿cómo creen que salió? Su hermano lo tenía prensado. Lo agarró del calcañar, lo agarró del tobillo, lo tenía pero bien agarrado. Y ya después salió del vientre de su madre, pero tenía agarrado a su hermano. Y yo me pregunté, padre, proféticamente, ¿qué significa esto? Y el Señor casi me dijo, ay, qué tonto eres. Pues, ¿qué no ves que lo que quería hacer Jacob era jalarlo para adentro y decirle, no, yo soy el primero que va a salir, yo quiero las bendiciones, ¿verdad? Y por eso le quería detener y le dijo, te quedas a ti, yo primero. Y por eso Jacob significa el que traba, el que suplanta, el tomador del talón. Bueno, ¿qué nos comenta el profeta Andrés Lechuga? Sí, es una de las características de Jacob, que era un hombre, como lo dice el libro, un hombre audaz y un hombre paciente. Entonces fue muy audaz desde ahí de tomarlo del talón. Fue audaz en suplantar a su hermano, poniéndose la ropa de su hermano, poniéndose el pelaje, y esas características, las dos, la audacia y la paciencia, hicieron que Jacob prosperara, pero Dios le mostró que le da la verdadera audacia para salir adelante y la verdadera paciencia. Y Dios forjó su carácter, y por eso cuando él reconoció que era Jacob un suplantador, al reconocer cómo, cómo es verdaderamente su carácter, Dios le dio el carácter que necesitaba, que le dijo, ahora tu nombre será Israel. Israel se escribe con una yud y termina con una lamed, y la yud es la más pequeña y la lamed es la letra más grande del alfabeto hebreo. Le está diciendo Dios, empezaste en una forma pequeña, pero terminarás grande. Y fue así porque desde ahí vinieron las 12 tribus de Israel, y vino Israel a darnos a conocer a un Dios omnipotente, un solo Dios verdadero, y de ahí viene la bendición de conocer solamente al Dios de Israel. Gloria a Dios, ¿verdad? Vean ustedes el significado del nombre Israel. Regresando al tema de Jacob, tuvo cierta rivalidad por la primogenitura. Yo creo que estos dos hermanos sabían que su abuelo, Abraham, era el amigo de Dios y era el portador de las promesas de bendeciré a los que te bendijeren. El portador, haré de ti una nación grande, ¿verdad? Entonces, Jacob compró la primogenitura de su hermano Esaú. Él vio cómo lo transó en un momento de hambre, venía de la casa, y Jacob, que era hogareño, preparó un rico plato de lentejas sazonado, y aquel le dijo, bueno, pues yo te lo doy, ¿verdad? Pero en Génesis 25:31
están platicando los dos hermanos. Jacob le dice, véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme, fíjate, como buen judío le dice, véndeme. Y entonces le dijo Esaú, pues he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? ¿Para qué? Y le dijo Jacob, júramelo este día. Y él le juró y le vendió su primogenitura. ¿A cambio de qué? Le dio pan y guisado de lentejas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que hay hombres que desprecian y le dan poco valor a las bendiciones espirituales. Hay hombres que no les importa, pero hay hombres que sabemos lo que vale una bendición. Aquí quiero hacer una pregunta a los hermanos. Rebeca, aparece Rebeca en la bendición, en la primogenitura, y Rebeca le dice a Jacob, ¿no? Tu papá Isaac se estaba quedando ciego y le dice, he escuchado que quiere bendecir y en lugar de ir por el otro va Jacob. Entonces, realmente Rebeca engaña, contribuye a engañar a Isaac, a su marido. Es una mujer que engaña, es más, ella induce a que su hijo preferido, porque ¿cuántos saben que hay mamás que tienen un hijo preferido? ¿Verdad? El preferido de Isaac era Esaú, pero el preferido de ella era Jacob. Induce a su hijo a engañar a su papá. Aquí viene la pregunta que quiero hacerles, a ver si luego nos comenta el pastor Roberto Cedillo allá en las participaciones del tiempo final. Rebeca. Rebeca, ¿qué fue? ¿Fue una santa o fue una mentirosa? A ver. Pues si está engañando a su esposo, está induciendo a su hijo a ser mentiroso, ¿o qué? ¿O fue una santa o una mentirosa? A ver, ¿qué nos dice el profeta Andrés Lechuga sobre este asunto? Sí, ella fue pues audaz también porque obviamente tenía como consentido a Jacob y entonces digamos que fue cómplice del engaño que le hicieron a Isaac y es parte de la naturaleza pecaminosa el ayudar a Dios o al hacer cosas que no debiéramos hacer, pero en este caso Rebeca cometió ese error. Hay que esperar en el Señor, pero no fue así. Entonces tuvo sus consecuencias posteriormente. ¿Sí? Les comento, amados, que el nombre Rebeca significa cautivar, ¿no? Cautivar. Entonces, ¿se acuerdan cuando el siervo de Isaac va a buscar eh, una esposa? Digo, Abraham manda a buscar una esposa para Isaac, pues ella capta la atención del siervo, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, los ritos de los matrimonios, no, ya sé que ustedes saben que la mujer cuando se casa se pone el velo, ¿no? En los ritos judíos o musulmanes antiguos se ponían un velo que les cubría la cara, ¿no? Hoy día las novias pues, se ponen el velo nomás en la cabeza, pero no, era para cubrirles el rostro, porque pues así era el, el asunto en los días de Isaac y de Rebeca, ¿no? Bueno, el embarazo de Rebeca le dolió mucho, ¿eh?
ya vimos que pues hasta la muerte, porque ella dijo, pues ¿para qué vivo yo? Fue una pregunta que dijo, ¿para qué vivo si estos dos bebés están prenatal luchando entre sí, ¿verdad? Luchaban los hijos dentro de ella. ¿Y sabes qué hizo ella? Ya lo dije, fue a consultar a Jehová. ¿Y qué le dijo Jehová? Génesis 25:23. Vean cómo Dios responde, ¿eh? Ojalá y consultáramos más frecuentemente a Jehová. Le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. ¿Pero qué le dice? El mayor servirá al menor. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Para quién es la bendición? Para el menor, menor. Y así es por eso que ella sabía que la bendición ¿para quién era? para el menor. Y aquí Rebeca ayudó a Jacob a engañar a Isaac también con una buena comida, ¿no? Y bueno, ahí está por eso la pregunta, ¿qué fue? ¿Fue una santa o una mentirosa? Las dos cosas. Mentirosa. ¿Eh? Pues Ella tenía una mentirosa. revelación profética. Pues fue obediente Una más que nada revelación. porque tuvo revelación profética. Pues sí. Cuando ella fue a hablar, a buscar a Dios y escuchó lo que él le dijo, la promesa, pues ella tuvo que ayudar al hijo porque ya sabía Ah, que por eso fue que el lo mayor, ayudó y el hasta mayor mintió. Es más, serviría Rebeca salvó la vida de su hijo Jacob, engañando de nuevo a Isaac, y es más, le dijo, vete, vete, porque tu hermano te va a matar. Y entonces, bueno, es más, Jacob era un poquito más prudente y le dijo, híjole, si mi papá se da cuenta, dijo, quizá me palpará mi padre porque se puso un vello, ¿no? Una piel velluda y pues el cieguito Isaac le tocó y dijo, ah, pues está peludo, este es Esaú. Pero Jacob dijo, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, por mentiroso, y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Y qué le dijo Rebeca? Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Fíjate, ¿eh? Era una mujer que se echó sobre sí. Si Isaac lo maldecía por andarlo engañando, ella dijo, sea sobre mí. Ella se la jugó porque había oído la voz de Jehová. Le dijo, solamente obedece a mi voz y ve y tráeme esa comida. Ahora, ¿le cayó la maldición a Rebeca? ¿Qué dice usted? Te voy a decir que yo creo que sí le cayó. ¿Cuál fue la maldición? De que ya nunca más volvió a ver a Jacob. Jacob se fue del hogar paterno y materno en fuga y ya no lo volvió a ver. ¿Eh? Y hablando de esa fuga, cuando él sale, llega a un lugar que él llamó Betel. Primero ese lugar se llamaba Luz. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. ¿Qué te parece ese sueño? Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Qué te parece, santo Dios? El sueño revelador de Jacob.
¿Alguien ha tenido un sueño así? Y dice que cuando ve que los ángeles de Dios subían y descendían de ella, Jehová estaba en lo alto y le habló, Dios mismo le habló a Jacob. Jacob andaba de fuga, nada más se llevó la ropa puesta y quizá un saco con un poco de agua, de aceite, poco de comida y vámonos. Y Dios le habló mientras dormía sobre una piedra. Se puso la cabecera, una roca, y Dios le habló que le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Fíjate qué revelación. Y le dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y le vuelve a repetir la bendición. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Y qué le dice? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra. Ojo con esa promesa. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré. ¿Sabes? Tremendo el sueño de Jacob, ¿verdad? Profeta Andrés Lechuga, ¿qué nos comenta de este sueño? Sí, es una profecía que le da el Señor a Jacob en ese lugar y hace una elevación sobre una roca, está acostado, y efectivamente Dios cumple su palabra porque regresan ahí y Jacob, pues ya sabemos los demás, tiene 12 hijos. A su vez él los bendice. Al final de Génesis está la bendición de Jacob, la bendición que está sobre José, y en ese sentido es un profeta del Señor porque empieza a bendecir con una profecía para cada uno de sus hijos. Es una bendición que nosotros profeticemos sobre nuestros hijos, así como Jacob. Pues sí, precisamente algunos dicen, bueno, ¿qué era lo que llevaban los ángeles de la tierra hacia el cielo? ¿Y qué era lo que traían los ángeles del cielo hacia la tierra? A ver qué me comentan al final. Bueno, vemos algunas cosas aquí. Cuando sale de fuga Jacob, se va sirvió Jacob por Raquel 7 años. Dice la escritura, le parecieron como pocos días porque la amaba, ¿verdad? Jacob le dijo a Labán: dame mi mujer, dame a Raquel, ¿verdad? Se había enamorado y Labán le dijo: bueno, pues 7 años de trabajo, se puso a trabajar por Raquel. ¿Tú darías por el amor de tu vida 7 años de trabajo? Eso le pregunta a los jóvenes solteros, Dice que le parecieron pocos días porque la amaba. Pero bueno, pues Labán lo engañó también, ¿verdad? Dicen que para un tranza, otro tranza, ¿no? Y lo engañó y le dio a su hija mayor, ¿verdad? A Lea. Se llegó a Lea y al otro día se da cuenta que le tocó bailar con la más Lea. Y entonces, le dijo: oye, ¿por qué me hiciste esto? Entonces, vean ustedes, ya Labán le dice: no, pues es que primero se tiene que casar la
la primera hija y luego la segunda. Así que si quieres a Raquel, pues trabaja otros 7 años y sí te la doy, ¿verdad? Y sí lo hizo, ¿eh? Qué paciencia de este hombre. Nos vamos rápido por el horario. Jacob llega un momento, ya nos comentó el maestro Lechuga, que se vuelve Israel. Si nos comentas nuevamente lo del nombre de Israel, ¿qué significa? Jacob volvió a decirse, era aferrado, era luchador. Ya lo vemos buscando la bendición desde el vientre, que cómo se aferra del tobillo de su hermano. Luego lo vemos luchando, transándolo, comprando la primogenitura, y luego cómo se aferra también haciendo el consejo de su mamá, disfrazándose prácticamente de su hermano con tal de recibir la bendición que le pertenecía al primogénito, ¿no? Pero esta vez lo vemos aferrado, luchador, junto al río Jordán. Allí se afianzó de Dios y en una lucha, por eso dice en una parte el fuerte de Jacob, luchó por su bendición y por el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo le decía al ángel? No te dejo si no me bendices. Ve a alguien que se aferra a la bendición y le dice el ángel, deja que me vaya porque ya está amaneciendo. Pasar toda la noche luchando con el ángel de Jehová, y Jacob le respondió, no hasta que me bendigas. Y ahí viene la bendición de su nombre y se vuelve un hombre transformado. ¿Verdad, maestro Andrés? ¿Qué nos dice? Sí, fue transformado definitivamente en esa lucha cuando reconoció su verdadero carácter, pero Dios le cambia el nombre y le da un carácter diferente para sus propósitos. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es que reconocer que nuestro carácter es incorrecto y rogar a Dios que cambie nuestro carácter y nos dé el carácter de un espíritu afable y apacible, que nos dé el carácter de Cristo, que nos dé el carácter de los frutos del espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ese carácter lo necesitamos para una generación profética emergente, para que pueda soportar todo lo que viene de la cultura antidios y para que sea vocero del Señor con un carácter firme, con el carácter de Cristo, el carácter de la fe. Wow, una transformación de carácter, profeta Lechuga. Necesito todo este grupo, todos nosotros, que el carácter sea transformado. Sabes que si tú luchas por esa bendición, yo con Jacob aprendo que las bendiciones también se luchan, también se luchan. Hay bendiciones que vienen por gracia, pero hay bendiciones que se obtienen. Y el carácter transformado, dice que se quedó Jacob solo, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, fíjate, era tan aferrado este hombre, Jacob, era tan fuerte y aferrado, que vio que no podía con él, que dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo, o sea, le puso un golpazo en el muslo, en la pierna, se descoyuntó el muslo de Jacob con él mientras luchaba, es decir, lo dejó cojo. Esa lucha lo hizo transformado. Mira, hay ocasiones donde una lucha con Dios te va a hacer un hombre transformado, te va a hacer una mujer transformada. Una bendición en la lucha con Dios, y desde ahí le bendijo y le puso por nombre Israel. Le dijo, ya no te vas a llamar Jacob,
ahora te vas a llamar Israel. ¿Qué significa Israel, profeta Andrés? Perdón, la pregunta. ¿Qué significa Israel? Que el que lucha con Dios, pero no en contra de Dios, sino que lucha al lado de Dios, que lucha precisamente por esa transformación de carácter. Israel, pero que también significa que Dios prevalece, ¿no? Que como luchó con Dios, ahora prevalece. Pero nos decías de las letras hebreas. A ver, otra vez. Andrés, creo que ya se trabó. Sí, ¿cuál es la pregunta, perdón? Nos decías de las letras del nombre de Israel. Sí, empieza con una yud y termina con una lamed. Y así es como Dios empieza con Israel, como con una familia, pero y termina con una gran nación que es Israel. Una gran nación que es Israel. Oremos por Israel todas las veces que podemos y nos acordamos y seremos bendecidos. Dice, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, ¿verdad? Miren, hermanos, Jacob no dio un paso sin la aprobación del Señor. Fue un hombre engañado por sus propios hijos, ¿verdad? Él pues era engañador también y sus hijos lo engañaron referente a un hijo amado que se llamaba José. Es la última etapa de su vida, ¿verdad? Pero pues de repente pasa el milagro. Vamos a ver la vida de José más adelante. Es la próxima clase. Y después de eso, Jacob, ya siendo un anciano que ha sido trabajado por Dios, ya no es Jacob, ahora es Israel. Israel. Israel bendice a sus 12 hijos, uno por uno, y da una palabra profética a la descendencia. En el tomo 5 de nuestros libros, tenemos ahí un estudio extraordinario de la bendición a cada uno de los hijos de Israel. El carácter que caracteriza, decíamos, hemos de ser transformados, ¿verdad? El carácter que tuvo este hombre fue, yo le encontré tres cosas. Uno, la audacia, la paciencia y la perseverancia. Ya nos Amén. decía el profeta Andrés que era un hombre audaz, porque pues para salir de victorioso de tus batallas, de tus problemas, tienes que ser valiente, tienes que tener osadía, atrevimiento, ¿no? Eso lo vemos en la historia de Jacob, de Saúl, vimos que qué audacia la de su madre Rebeca, ¿no? Y qué audacia la del hijo también, ¿no? Pero también encuentro otra cualidad del carácter que es la paciencia, ¿no? Oye, 7 años, la paciencia de Jacob tuvo que ser probada al máximo. Como te decía, yo le digo a los jóvenes, ¿esperarías 7 años por el amor de tu vida? La paciencia para obtener a su esposa, ¿eh? Y luego su paciencia probada con los hijos en el episodio de José. Hay parejas que no se aguantan ni 2, 3 meses y ya se fueron al hotel, ya hicieron de las suyas, ya. ¿Por qué? Porque no hubo santidad, porque no hubo paciencia, temor de Dios. Jacob amó a Raquel, dice Génesis 29, 18, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Conste, la paciencia, Dios mío, era una cualidad de este hombre. Y también la perseverancia, ¿no? Luchar con esa perseverancia. Aprendemos que podemos convencer a Dios por medio de la perseverancia, ¿no? Jacob luchó
y convenció al varón y le dijo, no te suelto, no te vas hasta que me bendigas. Ándele. La perseverancia de Jacob produjo ¿qué? Un cambio, una transformación. Pues agradezco su atención. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos minutos. Ya se nos vino el tiempo encima. No sé cómo. Si alguien quiere comentar algo de la vida de Isaac, de Jacob, No se puede ver. es el tiempo, daremos unos minutos. Gracias por su atención.